Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchas gracias a todos por acompañarnos en el webinar Tips para proyectar la demanda en momentos de emergencia. Este es un esfuerzo más de GS1 El Salvador para poder apoyarlos a ustedes como empresas, a poder empezar de alguna manera a poder trabajar en todos los temas en los que te necesitamos como empresa, pues en el área de capacitaciones, en el área de logística, en todos esos temas que son súper importantes para nosotros. Siempre pues agradecemos a todos los participantes que se inscriben, gracias por seguirnos, gracias por estar siempre pendientes de nuestros temas, así como este pues vamos a ir sacando otros temas que sean de interés para poderlos apoyar de alguna manera. Para poder iniciar, le damos la bienvenida a nuestro consultor, el ingeniero Jaime Linares. Él es ingeniero industrial con máster en producción y logística. Él es consultor certificado para GS1 El Salvador. Es especialista en contrataciones y adquisiciones trabajando para el BID y tiene más de 15 años de experiencia en la cadena de abastecimiento y logística. Solo para que algunas indicaciones para poder realizar el webinar. Si tienen alguna pregunta, lo pueden ir escribiendo en el chat y de ahí, pues al final del webinar, Jaime estará contestando las preguntas que ustedes tienen. Así que, pues, esperamos que lo disfruten, que sea de mucho provecho para ustedes y los dejo con Jaime. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Ok, este día vamos a hablar de los tips para proyectar la demanda, principalmente en estos momentos de emergencia en los que hemos estado trascendiendo en las últimas semanas. Creo importante no darle más largas, no darles más introducciones, sino que ir directo a lo que hemos venido. Básicamente, recordémonos que el tema de la demanda siempre, sea que estemos en momentos de crisis o no, siempre es un tema complicado de definir y sobre todo complicado de calcular. Tradicionalmente, la mayor parte de organizaciones se quedan principalmente en el cálculo de pronósticos, pero haciéndolo basado en su estadístico. Me refiero basado en sus ventas pasadas. Sin embargo, eso no necesariamente les está dando la demanda. El verdadero problema es que si usted se basa simple y sencillamente en su estadístico, sin entender lo que sucedió y sobre todo sin corregir ese estadístico, usted lo que está programando son los mismos errores que cometió en el pasado. ¿A qué me refiero? Si yo pronostiqué con un estadístico en el cual todos los meses tuve un stock out, usted lo que está pronosticando para los siguientes periodos es también tener stock outs, porque usted no sabe cómo le impactó en números específicamente, cómo le impactó esta situación o qué sucedió esos días o esa cantidad de tiempo que usted tuvo un stock out de sus productos. Entonces, hasta que no entendamos o hasta que no tenemos la información real de la demanda, va a pasar lo que muy probablemente le está pasando a muchos en este momento, que estamos redescubriendo o empezando a intentar entender cuál es la demanda real de mis productos. Si hay algo interesante que la pandemia nos ha dejado, es que muchas de las cosas que creíamos conocer no eran reales. Además, se ha potenciado un canal de distribución que al menos la mayor parte de las empresas de nuestro país no lo estaban explotando, y esto es el tema del e-commerce. Y creo que eso debe ser algo que debemos de mantener, puesto que nos disminuye nuestras inversiones en salas o en las comodidades para darle acceso a la gente a un lugar específico. La demanda básicamente es, si lo vemos en términos teóricos, es la capacidad de un mercado para consumir un producto. Obviamente, todo esto está coartado por el poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, definitivamente, es muy probable que todos quisiéramos ciertos artículos de lujo,
pero a menos que yo tenga el poder adquisitivo, no lo voy a poder consumir. Y de ahí es de donde viene o empezamos a catalogar todo el tema de productos de consumo masivo, productos de lujo o los famosos commodities, como ustedes le quieran llamar. Entonces vamos a hablar primero de ciertos conceptos básicos. La demanda, lo que les acabo de decir, la cantidad de productos que pueden ser adquiridos por un mercado a precios establecidos acorde al poder adquisitivo. Entonces, con esto, ¿qué estamos haciendo? De entrada, nosotros ya estamos sesgando la demanda, ¿sí? En esta propia definición estamos sesgando la demanda. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, las bicicletas, en lugar de vender, no sé, algunas que son baratas, 50, 70, 80 dólares, las empezamos a vender todas a $10,000? Definitivamente ya no sería un producto commodity, porque no todos tendrían el poder adquisitivo para tener una bicicleta. De la misma manera, podríamos hablar de algún tipo de artículos de lujo, joyas o cosas así. Si le bajáramos el precio, todo el mundo los compraría. Entonces, de entrada tenemos aquí un sesgo. Los productos de primera necesidad no solo tienden a ser clasificados como tal por la naturaleza de los productos, sino que además porque son de un bajo costo para ser adquiridos. Entonces, obviamente la definición no lo menciona intrínsecamente, pero los productos de primera necesidad son productos o servicios que se consideran esenciales para la supervivencia de las personas. Ojo, ahí hay una palabra compleja, se consideran esenciales. ¿A qué me refiero? En algunos momentos habremos pensado, este producto, mi producto, el producto que yo tengo es esencial para la supervivencia, y de repente vino la pandemia y mi producto resultó no ser tan esencial. Probablemente algunos no pensábamos que el papel higiénico fuera a ser tan consumido como lo vimos en fotografías e incluso en memes, pero resultó ser que sí. No necesariamente, además tenemos que entender que existe un factor de escasez en estos productos de primera necesidad. Entonces, parte de lo más importante es que entendamos si los productos que yo distribuyo son o no son de primera necesidad. ¿Por qué? Porque si no son de primera necesidad, yo tendré que buscar la manera de pelearme por los centavos que le sobren al consumidor. Si son de primera necesidad, entonces yo puedo estar seguro que mis productos serán consumidos. Y esto es lo que va a empezar a ayudar a construir la demanda real, no la demanda aparente ni la demanda forzada. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Creo que todos conocemos el concepto de la nevería al 2x1. ¿Será que la nevería realmente está al 2x1? ¿O será que el problema es que su verdadero precio en el mercado tiene que ser la mitad del que tiene, porque si no, no se consume? ¿Ya? Si nosotros abusamos mucho de las promociones, lo que significa es que probablemente el precio que le hemos dimensionado en el mercado no necesariamente es el adecuado, sino que el precio tiende a ser debería de ser, mejor dicho, mucho más bajo, porque hasta que nosotros ponemos una promoción, el producto se mueve. Entonces, todo eso es parte del análisis de información y que tenemos que nosotros tener claro a la hora de tratar de proyectar la demanda de nuestro producto. Y eso es a lo que nos lleva a la inteligencia de mercado o la inteligencia de negocio. La inteligencia de negocio, como lo tenemos aquí en el concepto básico, es el proceso que facilita la obtención rápida y sencilla de datos, tanto internos como externos en la empresa, para posteriormente transformarlos en información que soporte la toma de decisiones. ¿A qué me refiero? Si la mayor parte de su venta siempre se da hasta que usted pone promociones, eso es un claro indicador de que el precio de mercado real de su producto debería de ser el precio de la promoción y no el precio que usted tiene al público. Entonces, desde ahí nosotros estamos sesgando la demanda. ¿Por qué? Porque entonces nosotros la estamos lanzando o la estamos focalizando. ¿A qué me refiero? Mi producto se va a demandar solo donde existe esta promoción o solo en el periodo de tiempo que existe esta promoción. Caso contrario, la demanda es
mucho menor. Cuando usted logra dar con el precio adecuado, la demanda debe de ser constante. ¿A qué me refiero? Pensemos en algo interesante. Hace un par de semanas, hubieron, o 10 días, no sé, hubieron unas ofertas de pañales desechables. Voy a tratar de omitir marcas por todos los representados que podemos tener acá. Y salieron los pañales al 2x1, los pañales desechables. Honestamente, yo lo que hice, tengo una niña pequeña, y a pesar de que pusieron un límite de máximo X cantidad de promociones por persona, fui y compré todo lo que pude tratando de entender o tratando de proyectarme cuánto tiempo va a pasar hasta que vuelvan a poner esa promoción. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? El supermercado al que yo fui sintió que ese día se vendieron muchísimos pañales desechables. Yo me llevé tantas promociones y así muchas personas se dieron muchas promociones. Pero la demanda real de ese producto no es 2 cajas por parte de Jaime Linares en este día y luego no lo vuelve a consumir. Porque no es que yo vine y le puse las 2 cajas de Pampers a mi hija, sino que yo compré, generé un inventario porque ese precio no lo voy a volver a tener hasta no sé dentro de cuánto. Entonces yo empiezo, si lo quieren ver así, a jugar con lo que puede suceder con el abastecimiento o con las ofertas. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo supiera que el pañal va a estar siempre al mismo precio, muy probablemente diría, bueno, pues una caja no me interesa llevarme la promoción y me voy a estar llevando la caja, o incluso si yo pudiera llegar a un detallista, me puedo estar llevando medio paquete, X cantidad de pañales, acorde al consumo diario, por ejemplo. Esa es la demanda real y la que verdaderamente nosotros debemos de buscar. ¿Por qué? Porque entendiendo la demanda real de nuestros productos, vamos a poder saber cómo se generan las costumbres de compra. A ver, ¿a qué quiero llegar? La demanda es la necesidad. Yo, por decirles un número, mi hija ocupa 8 pañales diarios. Por decir un número, no es que ese sea el número. 8 pañales desechables diarios. ¿Qué significa eso? Si yo pudiera conseguir el mismo precio todos los días en una tienda, por ejemplo, probablemente yo tendría, y la tienda estuviera cerca de mi casa, yo tendría la facilidad de ir todos los días a comprar los 8 pañales, sin necesidad, por ejemplo, de descapitalizarme, invertir en un inventario. Entonces, ¿qué sucede? Como eso no es así, yo tengo una costumbre de compra. ¿Y cuál es mi costumbre de compra? Cuando salen las ofertas, agarro todo lo que puedo y entonces invierto. Y espero no tener que comprar hasta y empiezo a especular. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser que lo que yo compré la semana pasada me dure 3 meses, pero si hay una promoción antes de los 3 meses, muy seguramente yo iré a especular de nuevo para asegurarme de no quedarme sin pañales. Entonces, esa inteligencia de negocios, a ver, si yo como consumidor ya definí una estrategia, pues lo más lógico es que también de parte del canal o el proveedor entienda cuál es la costumbre de compra, que muchas veces no solamente es que el consumidor la esté haciendo, sino que yo la puedo estar empujando. Y ahí es donde sí decimos abusamos de promociones, porque yo empujo una estrategia o una costumbre de compra. O sea, a eso me refiero con el tema de la inteligencia de negocio. Y finalmente, hablar también de las tendencias de mercado. ¿Por qué? Porque definitivamente el mercado va evolucionando. Existe un patrón de comportamiento de los elementos de un conjunto particular dentro de un periodo de tiempo específico. Entonces, ¿qué significa esto? Yo tengo que entender qué es lo que está pasando en el mercado para, además de la inteligencia de negocios, ver hacia dónde van las tendencias. ¿Qué va a suceder en el futuro con X, Y o Z producto? ¿Va a salir del mercado y ya no va a existir? ¿O qué va a pasar con eso? Entonces, con estos conceptos básicos, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a hablar de una transición. Si hay gente acá que está en la parte de product managers o category managers o temas así, entenderán tal vez un poco más el concepto que les estoy generando acá. Pero básicamente nosotros tenemos que entender que de los años 70 para acá,
hemos tenido una transición bastante interesante, pero que no necesariamente le estamos poniendo a prueba, o le estamos utilizando, mejor dicho. Hemos pasado de tener las famosas 4P en el mercadeo, que creo que en algún momento incluso llegaron a ser 16 o algo así, no me recuerdo. Esas evolucionaron a las 4C de mercadeo, que ya las voy a explicar. Y finalmente estas han evolucionado en los últimos 4 o 5 años a las 4V, a las 4Vs. ¿Por qué? Porque todo se está virtualizando, todo está yendo a la internet. Entonces, al inicio, hace 40, 50 años, y muy probablemente algunas organizaciones todavía hablan de las 4P, hablábamos de, estoy seguro que hasta se las pueden de memoria, precio, plaza, promoción y producto. Hacíamos un producto, generábamos un producto que creíamos iba a ser exitoso. Y por ahí empieza el tema de cuando usted genera un producto, el 70% de los productos que se van inventando día con día no pegan. ¿Por qué? Porque usted hace un producto que usted cree que va a pegar. Diferente es cuando nosotros evolucionamos y entramos al cliente. ¿Qué es lo que necesita mi cliente? Ahí cambió todo. Pero esa evolución no se quedó ahí. Del cliente pasamos a la validez o al valor agregado que se le está dando al producto. Entonces, esas transiciones, esa transición tan importante, es la que debemos nosotros de entender de qué manera la estamos utilizando. El tema de promoción, pasamos o se convirtió en comunicación. Ya no solo necesitábamos promocionar. O sea, no sé si ustedes incluso, y sería interesante o válida la pregunta, lograron evolucionar hacia las 4C, de las 4P a las 4C. Si no, les va a tocar evolucionar de un solo, de las 4C a las 4B, ni modo, sin pasar por las 4C. Será una evolución más compleja. Pero hay que hacerlo, porque ahora los nuevos canales nos lo van a obligar. Entonces, ¿qué sucede? Ya no solo me basta con promocionar, sino que tengo que comunicar. Mi marca, mis productos, mis empaques comunican algo. En lugar de plaza o un lugar de distribución, hablamos de conveniencia. Y esto yo creo que en el tema de conveniencia, los que principalmente han logrado entender este concepto han sido los supermercados y las tiendas por departamentos. Porque básicamente un supermercado ya no es un lugar donde usted compra productos. Es un lugar donde usted convenientemente llega a la hora que quiere y se llevan los productos que le da la gana. O sea, si usted se va a 10 años en el tiempo, 15 años en el tiempo, usted no iba a ver panadería en un supermercado, comida preparada en un supermercado. Incluso en muchos supermercados usted no iba a encontrar verduras y frutas u otros productos como juguetes, uniformes, ropa. Entonces el supermercado ha venido evolucionando. ¿Por qué? Porque entendieron que el tema, la superficie grande que ellos construyen, debe de dar conveniencia y ahí se genera el valor agregado. Entonces, eso es lo que cambió, la conveniencia. De precio pasamos a costo. ¿Por qué? Porque ya no era un tema de a cuánto lo voy a vender. Y esto es parte de lo que yo les estaba diciendo hace un momento con las promociones. Sino que yo tengo que enfocarme como empresa en entender mis costos y en disminuirlos, porque en la medida en la que yo disminuya mis costos, mi precio de venta puede ser disminuido y eso hace que una mayor cantidad de gente con temas de poder adquisitivo en la pirámide económica tengan acceso a mis productos. Y el tema de evolución de producto cliente que les dimos hace un momento. Luego de promoción, pasamos, y estoy seguro que esto todo el mundo lo va a entender, a ser virales. Ya no nos interesa ni siquiera la comunicación que estamos dando en el producto, sino que necesitamos algo que sea viral, algo que la red social lo agarre, me lo tire y lo vean de aquí en todos lados, que no haya nadie que no haya visto esa publicidad o eso que estoy haciendo. La viralidad, o sea, ahora tenemos que entender, y probablemente por ahí es que han venido la irrupción de los famosos influencers en las redes sociales. Porque mientras más sigan a este tipo, yo voy a hacer más viral, o a estos tipos yo voy a hacer más viral lo que estoy trabajando, o mi lanzamiento, o mi publicidad, o todo esto, ¿no?
Entonces entendemos ese concepto, tenemos que irnos a viralidad. ¿Pero eso qué significa? Que mi estrategia ya no va a ser una estrategia de promoción, sino que mi estrategia va a ser una estrategia de viralidad, ¿sí? Muy probablemente atendiendo ciertos conceptos básicos de promoción y de comunicación. Luego de plaza y de conveniencia, pasamos a un lugar virtual. Y en esto, miren, más de 10 años tiene Amazon dándonos clases de esto. O sea, si las cosas son virtuales, si nosotros entendemos que ya no necesitamos ir a tocar lo que voy a comprar, la mercancía que voy a tocar, tangible de una manera importante, y lo logramos pasar a virtual, los ahorros que yo voy a hacer en infraestructura, tal vez ya no es un ahorro en el costo directo del producto, pero sí un ahorro en el costo de venta, eso me permite que mi precio sea más bajo. Y por esa razón yo puedo vender mucho más. Y miren, hay paradigmas. Paradigmas. Por darle un ejemplo, ropa. Mi esposa tenía el paradigma de que ella para comprar un vestido tenía que probárselo. Pues hagamos una prueba, le dije, compramos uno en Amazon. Compramos uno que no nos duela gastar. Y venimos, entramos a Amazon, entendimos, vimos hasta el chart de las medidas, cómo tomar las medidas, hasta eso nos explicó Amazon, cómo tomar las medidas a ella y en función de ello escogimos la mejor talla. Vino el dichoso vestido y le quedó a la perfección. Eso ya hace algunos años y mi esposa, a excepción del vestido de algunos muy específicos que tal vez son por urgencia, porque hay algún evento o algo que no podemos esperar, ese tipo de ropa que es mucho más cara acá, la está comprando solo por internet. Yo mismo alguna parte de mi ropa trato de prefiero comprarla en internet porque así yo estoy pendiente de otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, el tema de la virtualidad nos está ganando. Y miren, esta pandemia nos enseñó muchísimo. Los supermercados estaban acostumbrados y estaban preparados para recibir grandes cantidades de gente. Me refiero preparados en la distribución física y visual de los productos, en el branding, en todo eso. Pero ¿qué pasó con la pandemia? Se cerraron o se limitaron los ingresos a supermercados. No podíamos quedarnos así. Y viene y logramos pasar a tiendas virtuales. No sé cuántos de ustedes han seguido yendo a supermercados, pero al menos yo trato de hacer todas mis compras por internet. Por ejemplo, en un supermercado o incluso por teléfono o por correo en otro tipo de supermercado. Entonces, el tema de la virtualidad ayuda mucho más, sobre todo cuando yo ya conozco el producto, ¿sí? Entonces, habrán tal vez algunas barreras que saltar, pero por darles un ejemplo, si yo ya sé la talla del pañal que utiliza mi hija y la marca que voy a comprar, pues no necesito estarlo viendo, no necesito agarrarlo, no necesito tocarlo. Solo vengo, me meto en la plataforma y pido de la misma manera alimentos y la mayor parte de cosas. O sea, estos últimos 3 meses me han servido a mí para demostrarme a mí mismo que no necesito ir al supermercado, que puedo estarlo pidiendo por internet. En lugar de precio y de costo, trascender a un valor agregado. ¿Cuánto valor agregado genera mi producto? ¿Cuál es el verdadero valor? Porque cuando nosotros entendemos un valor agregado, el precio queda de largo. El precio queda como segundo punto. Y finalmente, en lugar de producto, o consumidores o clientes, el tema de la validez o cuánto dura mi producto, cuánto tiempo, qué duración o qué vida tiene mi producto ya en mis manos. Porque si bien es cierto, yo puedo utilizar una promoción, comprar una promoción, pero si el producto se arruina muy rápido, probablemente no me funciona comprar la promoción. Y esos son temas también interesantes de entender. Quizás como anuncio ustedes podrán ir viendo en la parte baja de cada lámina de dónde viene toda esta información, porque así ustedes pueden ir a consultar los lugares, porque este tipo de conceptos también, por lo rápido que será este seminario, pues obviamente pueden buscar con la necesidad de consultar un poquito más. Definitivamente tenemos que entender que el tema de la demanda
genera o se debe de basar también en mis costos totales, no solo en el costo de compra como tal, no solo en el costo de pedir, sino que también entender cuánto me cuesta mantener en inventario, ¿sí? Y peor aún, y es probablemente la parte más dura de calcular, ¿cuánto me cuesta que se me quiebre el inventario? La escasez, ¿cuánto me cuesta tener escasez? Más allá del margen de ganancia, ¿sí? Sino que también otros productos asociados, otros costos asociados. Entonces lo interesante o lo importante aquí es hacer un análisis de costos totales siempre. Porque si no, lo que va a suceder es que nosotros estamos trabajando como islas o como áreas separadas. Y está el área de compras a quien le piden que busquen la manera de comprar más barato. Y todos sabemos que la única forma de comprar más barato es comprar volumen. Y entonces viene compras y hace el pedido gigantesco. Ojo, no estoy criticando a los compradores, yo he sido comprador. Y vengo, hago el pedido y lo mando a inventarios, que obviamente el tema de inventarios termina siendo que llega a la bodega. Y cuando llega a la bodega, llega la notificación y llegan 8 contenedores de producto y el pobre tipo de bodega no tiene ni idea de dónde lo van a meter. El costo de mantener el inventario, ese costo de almacenaje, se me dispara y probablemente ese costo de almacenaje es más alto que el ahorro que el comprador consiguió. Pero el comprador está muy satisfecho porque logró bajar su costo de compra. Eso no necesariamente es responsabilidad del comprador, me refiero. A él le pedimos un resultado, sino que probablemente soy yo como director de logística, de supply chain o incluso como gerente general que no he analizado el tema por costos totales. Perfecto, me estoy ahorrando tantos centavos o dólares en el compra por volumen, pero estoy gastando tantos a la hora de mantener en inventario porque he tenido que arrendar otra bodega. Ahora, si mi almacén me lo permite, pues por supuesto, no hay ningún problema. Pero tenemos que entender cuál es mi costo de oportunidad utilizado por mantener el inventario. Y eso se balancea porque incluso en algunos momentos puede hacer que yo prefiera tener escasez a pesar del impacto mercadológico que tener un inventario costoso. Y costoso no me refiero a caro por el valor unitario del producto, sino que costoso me refiero a todo el tiempo que va a estar guardado, el costo de mantener en inventario, la probabilidad de que se arruine o que se averíe o que se lo roben, etc. Entonces todo esto tiene que estar bien balanceado, esos tres costos. Entonces, ya una vez generado estos conceptos básicos, vamos a tratar de ir un poquito rápido. No creo que terminemos a las 11:30 en punto, nos vamos a tardar un par de minutos más, pero sí espero que logremos esto. Vamos a ir por 7 tips. Lo primero es entender que debemos de dimensionar los cambios en la demanda. Y primero tenemos que analizarlo por categorías. ¿Por qué? Porque es más fácil analizar grupos grandes. Luego vamos a tener que ir bajándolo de nivel o desagregándolo hasta llegar incluso, si es factible, por producto, ¿sí? ¿Por qué? Porque podremos ver de que hay saturaciones en los mercados o apertura de nuevos mercados o mejor aún, apertura de nuevos canales. Porque el e-commerce es un nuevo canal. Bueno, no es tan nuevo, pero probablemente nosotros no estamos acostumbrados a utilizarlo. En algunos casos, ¿por qué no? Pueda pasar, en estos momentos no sabemos qué va a pasar después de la pandemia, pero sí es muy factible que muchas economías se nacionalicen, me refiero, si hay países que van a seguir, porque por lo que se ve hay países que no se logran controlar, ojalá que nuestro país no sea el caso, muy probablemente no podamos importar productos de ciertos países, entonces vamos a tener que entender que algunos productos los vamos a tener que empezar a hacer aquí, y eso es la nacionalización de la economía. Y en algunos casos las competencias empresariales en costos. Probablemente sea más barato comprar algo y traerlo de China, pero si de repente ponen una cuarentena obligatoria de 30 días a todos los productos de tal tipo que ingresen de China y hay un proveedor local que lo está haciendo un par de centavos más alto, pero que puede entregarle de inmediato y que le puede hacer entregas parciales en esos 2 o 3 meses que usted está comprando de inventario, ese costo, ese par de centavos adicionales, pueda que sean mucho más baratos que todo ese tiempo de espera
desde el punto de vista de mantenimiento de inventarios. Entonces vamos a tener que entender, por eso, nuevamente, costos totales, no solo precios de adquisición. Por darles un ejemplo, esta información, aquí está de donde yo la bajé. Esto sucedió del 1 al 21 de marzo en Estados Unidos. Todos los artículos para el mantenimiento de la casa incrementaron un 76% su demanda. Por supuesto, a todos nos confinaron, o en Estados Unidos también se dio, ¿no? Se confinan, entonces, ¿qué sucede? Más gente quedándose en su casa, ya hay muchas más cosas que hacer. La comida empacada, los productos, por ejemplo, para niños que no son comestibles, como pañales, toallitas húmedas, etcétera. Las comidas livianas, ya preparadas. Y ahí ustedes va viendo. Y también tenemos algunos a los cuales les golpeó. Los electrónicos, por ejemplo. ¿Quién está pensando hoy en cambiar su televisión? Entonces su demanda se fue para el otro lado. Negativo. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta de qué realmente es lo importante en un mercado. Y esto es un ejercicio bien interesante para que ustedes vean qué va a suceder a futuro. O sea, nosotros tenemos que entender, dimensionar los cambios en la demanda, porque incluso en esta etapa en la que estamos de apertura económica, van a ir habiendo cambios. Y entender estos cambios en la demanda me va a ayudar a controlar mis inventarios o, en un mejor caso, a negociar con mis proveedores. Herramientas para pronóstico de demanda es el tip 2. Recuérdense que nosotros tenemos dos tipos de pronóstico. Un pronóstico táctico, del cual tratamos de obtener la información del punto de venta para lograr pronosticar la demanda. Y que nos ayuda a guiarnos para dar unas respuestas eficientes al consumidor. Pero también tenemos un pronóstico estratégico, ¿sí? Que es para la toma de decisiones. En esto nosotros lo que buscamos es entender nuestros planes de mercadeo, financieros y estrategias de largo plazo, y que los tomadores de decisiones entiendan algunos aspectos importantes de sus productos. Por ejemplo, la sensibilidad a los precios, un poco de lo que hablábamos de las promociones, la respuesta de los diferentes medios, pero principalmente entender el análisis de eventos. Recordémonos que esto que estamos pasando ahorita todavía lo tenemos que clasificar como un evento, porque es una pandemia, sí, pero es un evento, apenas lleva 4 meses. Todavía no podemos saber cuál va a ser si la demanda va a modificarse o va a variar en el futuro. Ahora, desde mi punto de vista, sí va a variar, porque estamos, bueno, en la mayor parte de países, incluso la OMS, nos está diciendo que ya es casi que inminente una segunda ola, es muy probable. Eso podemos hablar de que vamos a vivir de esta manera al menos un año, un poquito más de un año. Y si viniera una tercera o una cuarta ola, como lo que sucedió hace un poquito más de 100 años con la gripe española, pues entonces esto podríamos hablar de que va a durar 2 o 3 años. ¿Qué implica esto? Además de la debacle económica que puede haber, significa que ahí sí, esto ya no va a ser un evento. Esto va a generar nuevas corrientes de demanda. ¿A qué me refiero? Por darles un ejemplo, un servicio que se ha vuelto esencial hoy día es el Internet. Nosotros mismos lo estamos viendo ahora, ¿sí? Probablemente antes no era tan esencial el servicio de Internet residencial, pero si usted está haciendo trabajo desde su casa, el Internet residencial hoy se volvió indispensable. Y sobre todo el buen servicio, el ancho de banda, etcétera, etcétera. Entonces, eso tenemos que entender qué va a pasar con nuestros productos. Por eso les decía al inicio, las tendencias, qué va a pasar con nuestros productos. Porque si, así como vimos el dimensionamiento de la demanda, si mis productos van cayendo y van a continuar cayendo vertiginosamente en la demanda, pues muy probablemente va a desaparecer. Entonces yo tengo que migrar. ¿A qué me refiero? Hay muchas empresas que han migrado. Yo conozco gente que, por ejemplo, vendía insumos para car wash, y como el proceso es más o menos similar, vino y empezó a hacer mejor sanitizantes. Su empresa migró. ¿Por qué? Porque un periodo largo de tiempo
Nadie necesariamente estaba llegando a los car wash o tal vez ya no era una primera necesidad. Sin embargo, el sanitizante sí. Entonces, esa migración también es importante que la entendamos. ¿Hacia dónde vamos a ir? Ese es el tema de las tendencias. Luego, el tip 3 es entender la cadena de valor del ciclo de abastecimiento y entender cómo hacemos para agregar valor en esto, ¿sí? O sea, esto es como hablar si bien es cierto, creo que muchos hemos escuchado lo de las 5 S en bodega, pues también en logística podríamos tener 5 S en cadena de abastecimientos. Source, stock, store, sell and ship. Entonces, o sea, nosotros tenemos de alguna manera inventariar. ¿Será que nuestro negocio es tener inventario y esa es la forma en la que le genero valor agregado a mi cliente? Entonces tengo que entenderlo con mayor razón. ¿Por qué? Porque si mis productos van a tender a desaparecer por la tendencia y yo los continúo almacenando, obviamente lo que yo tengo que hacer es probablemente empezar a tomar una estrategia de almacenamiento por escasez. Y prefiero que se me acaben a mí y no que la tendencia me obligue a botarlos, ¿sí? Sí, la tendencia nos está llevando a que haya mucha entrega, la parte del ship, porque no sabemos, como les digo, no sabemos qué va a pasar. Probablemente nuestra cultura latina también nos hace que seamos un poco más aventados, o aventureros o arriesgados y queremos ir a comprar a una ferretería, a un supermercado o un almacén. Pero habrá mucha gente y probablemente a los que esta pandemia les esté pegando en carne propia serán más que dirán, hey, yo no vuelvo a ir a un supermercado. Trataré de que todo venga acá a mi casa. Entonces vamos a tener nuevos modelos de negocio. O sea, discúlpenme, y no es hablar mal de nadie, pero uno de los grandes beneficiados con esta pandemia han sido las empresas como Gourmet Express, como Hugo, como estas empresas que potenciaron su transporte. Entonces, esa evolución, nuevamente, esa es la tendencia y entonces ellos estaban agregando valor desde el punto de vista de distribución o de despacho o entrega y entonces, como ahora la tendencia del mercado es que todos quieren que las cosas se las lleven a su lugar, mi empresa gana. Por eso es que es importante entender la cadena de valor de mis productos. ¿En dónde está el valor? Y en función de en dónde esté el valor, pues entonces nosotros podemos empezar a tomar estrategias. Cadenas de abastecimiento veloces. Esto es importantísimo. ¿A qué me refiero? Señores, no necesariamente vamos a lograr, o mejor dicho, cambien eso, no vamos a lograr pronosticar al 100% la demanda. Lo que vamos a tener que ir haciendo es dimensionándola y adaptándola conforme vamos teniendo las nuevas tendencias. Y en muchos casos, quizás hasta sería interesante tomar una postura como que mi producto es un producto nuevo en el mercado, yo tengo que arriesgarme, tirarle un poquito más a las tendencias, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que esto puede ser una demanda de proyecto. O sea, esto que está pasando, este evento que se está dando, hasta ahorita, nuevamente les digo, yo lo califico como un evento. Nuevamente, dependerá de cómo se termine de desarrollar la pandemia y de la longevidad o el tiempo que nos llevemos, pues será un cambiador o un disparador de la demanda. Pero ahorita entender cómo se va a ir manifestando el evento. Fíjense qué interesante. Hay rumores de que muy probablemente vendrá otra cuarentena fuerte, etcétera. Si nuestras empresas no aprendieron nada en los 2 o 3 meses que estuvimos cuarentenados antes, entonces no sirvió de nada todo esto. Porque ahora mismo usted ya sabe qué sucede en una cuarentena. Entonces ahora usted tiene que cambiar o verificar cómo va a reaccionar ante una muy probable cuarentena. Y si viene una segunda ola, usted ya sabe lo que va a pasar. ¿Sí? No al 100%, porque las proyecciones nunca van a ser 100% exactas, pero sí usted tiene que entenderlo y plasmarlo en unos nuevos planes. Ver de qué manera yo, en este momento, para mí un buen consejo sería hacer más fuerte o reforzar mucho mi e-commerce. Incluso hay muchas empresas que se dedicaban a la distribución mayorista que empezaron a entregar a detalle. Luego entender o
por así decirlo, jugar mucho con el tema de los ajustes de portafolio, qué productos ya no voy a utilizar, cuánto voy a mover mi precio, si lo voy a hacer a través de promociones o si definitivamente me conviene más setear nuevos precios. Y lo más importante, estar cerca, súper cerca del consumidor. Casi es hacer un equipo con el consumidor. Si usted no está cerca del consumidor, porque nuevamente este es un tema de costumbres de compra, todos nos vamos a ver forzados a cambiar nuestras costumbres de compra. Si yo no estoy cerca del consumidor para entender cómo cambia mi costumbre de compra, esto será más difícil. Ok, acá intuyo que hay empresas mayoristas. El mayorista se caracteriza porque no son el último eslabón en la cadena, sino que usted depende de un tercero, un supermercado, una tienda, etcétera. ¿Eso qué significa? Con mayor razón usted tiene que acercársele mucho más a esa empresa para poder llegar incluso hasta la información del cliente, porque solo trabajando en equipo vamos a lograr que la información fluya de la manera adecuada. De esto vamos a tener básicamente 3 retos principales. Para los planeadores de demanda específicamente, o los que hacen las gestiones de planear demanda, en algunos casos los category manager, por ejemplo, gerentes de productos, gerentes de categoría, tienen que hacer este demand planning. Primero, reacción súper rápida, reacción veloz para ajustar pronósticos de corto plazo. ¿Por qué? Porque están existiendo variaciones en las demandas. Proyectar los próximos periodos estimando el periodo de recuperación con diferentes curvas. ¿A qué me refiero? Pensar positivo, o sea, no nos vamos a volver a encerrar, un escenario intermedio y un negativo, nos vamos a volver a encerrar. ¿Por qué? Porque de esa manera usted tiene 3 facetas para navegar, para tratar de ver a dónde y cómo va a ser, por darle un ejemplo, un reabastecimiento con sus proveedores para no dejar el mercado sin inventario. Y, por supuesto, miren, mientras mejor clasificada está la información, las decisiones se tomarán mejor a futuro. Entonces, hay que mantener el registro de las ventas que están siendo ocasionadas directamente por el virus. ¿A qué me refiero? ¿Qué sucedió con las ventas, por ejemplo, la gente que vendía Lysol o ese tipo de desinfectantes, para no hablar de marcas, alcoholes en gel, mascarillas, guantes? Nadie estaba preparado para una demanda de esta envergadura. Por lo tanto, las demandas o las ventas se dispararon y se nos complicó todo el tema de abasto. Entonces, lo que tenemos que entender es qué porcentaje de esa venta que se ha dado en esos 3 meses es por la epidemia, para saber si cuando acabe la epidemia esto va a continuar. Caso contrario, esto será un evento y entonces hay que disminuir esa demanda porque ya no son utilizadas, por ejemplo, mascarillas. Y luego debemos de entender que hay que categorizar productos. Hay que definir qué productos vamos a tener o son de inmediatez, es decir, que tenemos que reaccionar sin vacilar porque son productos de primera necesidad. Recuérdense también que cada país, incluso cada departamento, cada comunidad, define cuáles son sus productos de primera necesidad. Entonces ustedes como empresa deben de definir en su portafolio de productos cuáles van a entrar en la categoría de inmediatez. Entrarán algunos en la categoría de inicio, que es definir productos que puedan iniciar según las actividades que se vayan generando en la pandemia. Me refiero, ok, empezamos a abrir la economía, entonces hay algunos productos que van a empezar a dispararse de nuevo o empezarán a llegar a la demanda. Por ejemplo, todavía no se han abierto los almacenes, pero yo estoy seguro, ya se abrió por e-commerce, pero estoy seguro que mucha gente, al solo se abran los almacenes, va a necesitar comprar ropa, calzado, qué sé yo, cuántas cosas. Entonces, eso hay que estar pendiente. No son productos de inmediatez, pero sí son productos que conforme va pasando esta situación, vamos a tener que iniciar. Y habrán algunos productos con los cuales vamos a tener que prepararnos y tratarlos específicamente como productos nuevos. ¿Por qué? Porque sabemos que van a tener una demanda futura, pero no necesariamente vamos a saber cuál va a ser el dimensionamiento de esta demanda. Por darle un ejemplo,
sabemos que el transporte aéreo se va a reactivar. Es innegable. Pero también dependerá mucho de lo que los gobiernos definan. ¿A qué me refiero? ¿Qué tal que de repente viene España y dice, bueno, pues yo no voy a permitir la entrada de chinos? O mejor dicho, la entrada de chinos será con 30 días de cuarentena obligatoria. Probablemente la demanda de chinos entrando a España, pues caerá. Pero todo esto es empezar a prepararnos en función de lo que van a ir haciendo los gobiernos a futuro. Igual nos está pasando a nosotros. El gobierno está liberando industrias y capacidades en el sector económico. Entonces habrán algunos que son los últimos, como por ejemplo la industria del turismo, que en este momento deben empezar a prepararse nada más. No pueden hacer absolutamente nada más. Definitivamente debemos de planear una estrategia de servicio al cliente basada en todo esto de lo que hemos dicho, entendiendo que vamos a tener 3 estrategias diferentes que sumadas van a darnos un buen servicio al cliente. Una política de inventarios, una política de ubicación, o sea, definir, o mejor dicho, si quieren cambiemos la palabra, una política de canal. Yo voy a trabajar con detallistas, voy a trabajar yo directamente a través de un e-commerce, voy a trabajar con mayoristas o con intermediarios o cómo voy a trabajar. Y una estrategia de transporte que responda a estas necesidades. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? Los supermercados no estaban preparados para dar servicio a domicilio. Es que miren, es imposible que estuvieran preparados. El modelo de negocio no estaba orientado a eso, pero tuvieron que migrar hacia eso. ¿Cómo lo hicieron? Pues bueno, yo como les comenté hace un rato, yo he pedido principalmente y de repente aquí quien viene a dejarme un pedido es un carro particular, es alguien que está buscando la manera de salir adelante probablemente, pero al no haber ni siquiera suficiente transporte de carga, si lo quieren ver así, o de encomienda, tuvieron que llegar a personas muy específicas, Uber o qué sé yo, cuántas cosas adicionales. El tip 5, ya casi tratando de terminar esto, debemos de buscar la manera de alinear las necesidades del cliente con las habilidades que tiene mi empresa. ¿A qué me refiero? Yo tengo que entender qué tanta importancia le da a ciertos factores el cliente y qué tan eficiente soy en esos factores. Por darles un ejemplo, si mi cliente le da la mayor importancia a la disponibilidad y al tiempo de respuesta, pero yo tengo una política de inventario desastrosa, entonces ahí vamos a cometer un serio error. O si mis proveedores están fallando, no necesariamente puede ser mi política de inventario, ¿no? Mi compra o mi proveedor está quedando mal. O, por ejemplo, yo tengo un buen tiempo de respuesta. ¿Sí? O sea, yo ya estaba preparado, mi modelo era de llevar el producto principalmente a la casa, por lo cual lo único que hice fue incrementar un poquito mi capacidad instalada y entonces mi tiempo de respuesta se mantiene. Y como al cliente lo que le interesa es el tiempo de respuesta, pues entonces bajo. Si al cliente lo que menos le interesa es el precio, yo no tengo por qué esforzarme en generar estrategias de precios tan competitivas. Ahora, esto viene de entender al cliente, que es lo que hablamos hace un rato, ¿no? Conocer muy bien a mi cliente, entender las costumbres de compra de mi cliente. Caso contrario, no voy a poder hacer esta estrategia. El tip 6, generar percepción de valor en el cliente. Un adecuado modelo integral de valor agregado, va con 2 componentes. Un modelo de servicio y una oferta comercial. ¿Sí? El modelo de servicio implica que lo que nosotros prometamos lo vamos a cumplir. O sea, uno va a darme las preferencias o le vamos a llegar, mejor dicho, al cliente por las preferencias de los atributos de la oferta comercial, precio, tamaño, sabor, calidad, marca, qué sé yo, todo lo que vaya implícito en la oferta comercial, pero el otro tiene que responder directamente como un modelo de servicio, ¿sí? ¿A qué me refiero? Incluso, como no era su modelo de servicio, los supermercados que han estado entregando, de repente le dicen, mire, yo no le voy a entregar en 24 horas, le voy a entregar en un máximo de 72 horas. A mí me pasó en una de las primeras entregas. En teoría me iban a entregar en 3 días,
el tercer día, a las 6 de la tarde, y en redes sociales empecé a preguntar, mira, ¿dónde está? Ah, no, el cuarto día, perdón, el día siguiente. ¿Dónde está mi producto? Me dijeron que me lo iban a entregar ayer. Entonces, el modelo de negocio, el modelo de servicio no estaba integrado con la promesa de oferta, y eso es vital, porque el cliente lo va a resentir. Si usted no tiene una correspondencia entre el modelo de servicio y la oferta comercial, el cliente va a resentir todas estas situaciones. Si el cliente no la resiente, ¿qué va a suceder? El cliente va a continuar pidiendo. Esto le va a incrementar la demanda, o mejor dicho, le va a dictar la demanda real. Y eso es tras lo que andamos. Nosotros andamos buscando cómo entender la demanda real. Y finalmente, el último tip es construir una campaña. Ojo, campaña, no necesariamente hablé de promociones o de ofertas, sino una campaña dirigida, pero sobre todo medible. El mayor problema que nosotros tenemos con los temas de campañas publicitarias, ofertas, promociones, es que no son fácilmente medibles. Y debemos enfocarnos en que la medición nos aporte todos esos insumos para entender cuál es la demanda real y qué es lo que se ha disparado debido a la campaña. ¿A qué me refiero? Pónganse ustedes a pensar. El presidente tira un tweet o dice algo específico y se activan tanto detractores como los que están a favor. Si el presidente está callado, nadie habla. Entonces, algo así es lo que tenemos que entender. Y esas son mediciones reales en redes, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo usted construya la campaña, entrar por una segmentación, entrar por seleccionar o definir el perfil de su audiencia, o sea, a quién le va a llegar la campaña, porque dentro de esa campaña usted va a tener el perfil del cliente, no necesariamente, perdón, dentro de esa audiencia, no necesariamente toda la audiencia va a ser cliente. Luego entender cuáles son esos puntos específicos en los cuales se decide la compra. Definir la arquitectura de la campaña, me refiero en la campaña qué productos vamos a meter, qué presentaciones, y sobre todo facilitar que las decisiones de compra vayan como una respuesta a la arquitectura o al portafolio de producto de esta campaña. El componente del mensaje es importantísimo. Usted podrá tener un producto espectacular, podrá tener todo para tener un producto ganador, pero si el mensaje no está adecuado, no llega el mensaje de forma adecuada, entonces el producto no se vende, nadie lo compra. Generar un buen mapa de contenido, o sea, alinear el mensaje a la forma de trabajo y a los canales de distribución. O sea, entender qué vamos a hacer, porque todo esto me va a garantizar que mis tiempos de respuesta, o bueno, olvidemos solo de los tiempos de respuesta, ¿no? Pero me va a garantizar que lo que yo prometa se va a cumplir. O sea, más allá del tiempo, o sea, tiempo de respuesta es parte de las promesas, pero también hay otras cosas dentro. Y finalmente, lo que les decía, indicadores, porque ahí nosotros vamos a medir qué es lo que está sucediendo con nuestra campaña y cómo la información se va a ir construyendo. ¿Qué venta fue por la campaña y qué venta es la parte normal? No sé si tienen alguna pregunta. Lo que sí sé es que hemos ido muy rápido por estos 7 tips. Si mal no recuerdo, si no me equivoco, Mónica posteriormente les enviará invitaciones ya para un seminario en el cual vamos a ir a profundidad en estos tips, que es donde realmente vamos a poder, si lo quieren ver así, poner en práctica o poner en marcha todo esto que hemos ido viendo acá, construir modelos o en algunos casos alguna hojita en Excel o algo así, que nos ayude a ir entendiendo cómo realizar o cómo poder poner en blanco y negro esta información que vamos a ir requiriendo. Ok, Jaime. Bueno, por acá tenemos una pregunta para poder empezar con la parte de preguntas y respuestas. Dice, si soy una pyme, salón de belleza, y existe la probabilidad de una nueva cuarentena, ¿qué me recomienda en cuanto a mis inventarios?
Ok, esa pregunta está muy complicada. Definitivamente, hasta donde yo tengo entendido ahorita, los salones de belleza están permitidos abrirlos por cita, ¿sí? Lo que yo le recomendaría no es necesariamente una estrategia de inventarios sola, sino que hablar con su proveedor, entender, nuevamente aquí vamos a ir, quizás se escuche un poco complejo, pero entender el tema de costos totales. Si mi proveedor me puede, en lugar de yo comprarle una vez al mes a mi proveedor, que es lo que habitualmente puede estar sucediendo, y yo tener que tener un montón de inventario, tal vez poder llegar con mi proveedor y decirle, mira proveedor, te voy a hacer compras de una semana porque esta situación no sabemos cómo se ve a futuro. Entonces, ni tú arriesgas ni yo arriesgo desde el punto de vista de averías de inventario y todo eso. Yo lo que le recomendaría es más que una estrategia de inventarios, acompañe esa estrategia de inventarios con una estrategia de negociación con su proveedor. En algunos casos, obviamente, esto va a significar un costo, el cual puede ser el costo del descuento por volumen. Entonces ahí sí yo le diría, analice usted qué sucedió, por ejemplo, en estos 3 meses de cuarentena, cuánto tenía usted de inventario y cuál fue ese costo de oportunidad. No sé si por darle un ejemplo, no pudo pagar alguna planilla o algunos empleados por todo el inventario que tenía, porque no, eso no lo puede transformar en líquido. Y entonces, si eso es más caro, yo le diría a sus inventarios bájelos, aunque pierde el descuento por volumen. Y negocielo con su proveedor, tratando de decirle, mira, o sea, no sé, en algunas industrias, por ejemplo, usted puede tener una especie de rebate. Ok, no me deje el descuento por volumen ahora, pero si al cerrar el mes yo te compro o yo te cumplo con el monto de venta, entonces dame en el último pago el descuento total. Y eso es factible completamente. Pero el tema es negociar con su proveedor, porque sí creo que no es lógico que usted arriesgue su inventario, o mejor dicho, no su inventario, sino que sus finanzas corporativas. No sé si hay alguna otra pregunta. Tenemos por acá un comentario, dice, creo que es una buena estrategia, dado la restricción de importaciones, que en cuanto se abra un poco estas, se pueda comprar productos, llenarse de inventario y revenderlos. Está preguntando si esa es una buena estrategia. Por ejemplo, mascarillas, guantes, vitaminas, incluso cosas que no son de primera necesidad. Sí, nuevamente, vamos por un tema de costos totales. Si a usted esa inversión no le va a generar un costo adelante, un costo financiero o algo, pues podría ser una buena idea. Pero si no, por ejemplo, ya hay muchas empresas en local que están confeccionando, por ejemplo, mascarillas de tela con alguna capa para cumplir con los requerimientos específicos, con algún filtro en medio, y es lo que les decía, se nacionalizó la industria. Yo le diría incluso que si usted tiene el capital para comprar o para invertir en un inventario, de repente no sería más inteligente tal vez invertir en una máquina que pueda hacer alguno de esos productos. Y entonces usted está ganando ese costo en costos de producción y probablemente solo sea la materia prima. Nuevamente, es de hacer un análisis de costos totales. No se los puedo definir completamente o decirle, mire, si es una buena estrategia, sí o no, eh, tan fuerte, sino que siempre tiene que ir con un análisis de costos totales. Pero no sería una mala idea en algunos productos, sobre todo si los productos no son perecederos. Ok. Saúl de la empresa Lactolac nos dice, buen día, para el caso de la empresa donde laboro, que se dedica a la fabricación de alimentos, se tuvieron fuertes variaciones positivas de la demanda. De ahí tenemos a Laura Argueta, que dice, ¿me podría dar un ejemplo de cómo poder elaborar mi campaña? En este caso sería sobre dulces y confites. Bueno, primero, eso es un poco complicado. Yo creo que eso debería ser una consultoría. Pero hagamos un pequeño resumen. De entrada, definir el portafolio que usted va a hacer en la campaña. O sea, ¿qué dulces? Porque, ok, confites.
pero usted puede tener confites para niños, confites especializados para diabéticos, confites para la tos, confites para adultos, qué sé yo, es un sinfín de variedad de productos. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Definir hacia dónde va a orientar su campaña. Y luego definir quién va a ser su público objetivo, quién va a ser su potencial cliente y sobre todo entender quién va a ser su canal de distribución. Porque recordemos, por darle un ejemplo, lo que le sucedió a empresas como Diana. Les pararon la producción porque no se consideran esenciales, no son alimentos, sino que son otro tipo, son alimentos, pero son otro tipo de alimentos, no de necesidad básica. Entonces, muy probablemente usted va a lanzar una campaña y si vamos a un cierre me refiero de otra cuarentena, probablemente usted ni siquiera va a poder distribuir sus productos. Entonces, no necesariamente, tal vez no sea el momento de la campaña. Lo que sí, a lo que quiero llegar es a que usted tiene que dimensionar toda su infraestructura para darle respuesta a la campaña y definir también la longitud o la longevidad de la campaña. Ahorita, por ejemplo, sabemos que hasta el 7 de julio, si mal no recuerdo, es la primera etapa de apertura. Y mientras no se diga lo contrario, porque los casos van aumentando, podríamos pensar que de aquí al 7 de julio sería una buena idea hacer alguna campaña relativamente agresiva, sobre todo si usted tuvo caídas en ventas. Entonces, ver hacia dónde va a llegar y cómo va a ser para llegar. Tal vez empezar a contactar a estas empresas como Hugo o como Gourmet Express, de tal manera que definir tal vez un pedido mínimo, de tal manera que si usted logra hacer una campaña adecuada y llegar hacia sus clientes sin necesidad de pasar por su intermediario, pueda usted recuperar. Eso sería tal vez algo rápido, ¿verdad? Para no tener que estar aquí, ¿no? Porque eso sí sería, habría que sentarnos a pensar una buena campaña. Ok, bueno, por el momento no tenemos más comentarios, solo más preguntas. Hay otro comentario que siempre del Actolac que dice: llegamos al punto de tener la capacidad instalada al 100% en algunas líneas. Sí, y eso va a seguir sucediendo, porque recuérdense que al ser alimentos de primera necesidad, aquí sí, a ver, ¿qué es lo que ha sucedido? Hemos sustituido algunos alimentos por los que realmente son de primera necesidad. Entonces, por un ejemplo, si se acabaron las gaseosas, muy probablemente la gente empezó a utilizar la verdadera necesidad, que era tal vez un yogur bebible. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas lo que le está diciendo es que quién es su competencia y quién es la verdadera demanda. Entonces, lo que aquí quizás más conviene, o sea, está bien interesante el comentario, es analizar realmente contra quién estoy compitiendo en el mercado, dimensionar de una forma adecuada mi mercado para prepararme y posteriormente, no sé si sea porque eso sería la estrategia de la empresa, no sé si sea una acción de ejecución inmediata o una acción de ejecución estratégica a largo plazo, empezar a buscar la manera de sacar a mis competidores, que no necesariamente, como les repito, mi competidor es otra marca de yogurt. Puedo tener otro montón de competidores. Por acá tenemos dos preguntas más. Dice: yo trabajo en el negocio de motos. Este es un producto que a muchos les gusta ver, tocar, probar. ¿Qué consejo me puede dar para acelerar las ventas en e-commerce? Este producto tiene beneficios de salud y trabajo. Puedo tal vez hacer algún tour virtual. O sea, yo me he fijado en algunos casos que cuando nosotros queremos tratar de vender ese tipo de productos es bien complicado venderlos a distancia, pero mientras más usted lo logre acercar a la realidad virtual, probablemente le sea factible. O sea, mire, aquí se mueve el acelerador de esta manera, si usted lo hace, y hacer enfoques con cámara bien dirigidos, aunque sea un anuncio bastante largo. Recordemos que cuando alguien va a comprar una moto o un vehículo, no es, sí, mire, quiero una moto, deme esta. Se toma mucho tiempo. Entonces, mientras más detallado usted puede hacer un video o un tour inteligente, si lo quiere ver así, virtual, en el cual cada persona puede ir viendo, incluso si pudiera, una animación del interior del motor, de cómo funciona. Eso podría ser una campaña bastante interesante
para lograr disparar las ventas vía e-commerce, ¿no? Y la entrega, por supuesto, irlo a dejar o buscar algún mecanismo en el cual usted va a traer a la persona para que él se regrese en su moto, qué sé yo, pues, o sea, el cobro siempre puede ser por tarjeta de crédito y no hay ningún problema. Ok, la siguiente pregunta dice respecto a las políticas de inventario, ¿considera conveniente modificarlas cada mes? ¿O qué estrategia sería más conveniente para evitar rupturas de stock? Estar modificando las políticas de inventario cada mes no lo veo lógico. Yo le diría, dependiendo, ahora estamos en una situación completamente fuera de lo común, sin embargo yo le diría, esté pendiente de cómo se mueve el stock, que es muy diferente a monitorear la política. ¿A qué me refiero? Su política de inventario debería de estar basada en el tiempo que se tarda en producir, ¿sí? En eso, y en el tiempo que se tarda usted en distribuir. Entonces, ese nicho de tiempo es el que usted quiere cubrir. Entonces, si usted se tarda en producir o en importar 2 días, usted puede definir una política de inventario. Tenemos todo un curso de inventarios en el cual definimos la política de inventario y le queda que tiene que tener un inventario de 15 días, por darle un ejemplo, para tener suficiente en función de las entregas. La política en cuanto a 15 días no necesita variar. Lo que va a suceder es que usted tiene 15 días de cobertura de la demanda. ¿Qué significa eso? Si la demanda aumenta, antes usted vendía 100 y hoy vende 200, esos 15 días de inventario ya no van a ser, por ejemplo, si cuando usted vendía 100, 15 días equivalían a 50 unidades, hoy que vende 200, esos 15 días equivalen a 100 unidades. La política en esencia usted no la modificó porque es en días cobertura. Recordemos que en el tema inventario, si bien es cierto, usted lo que busca son unidades, saber cuántas va a tener, pero usted lo que busca es cubrirse contra los posibles retrasos en entrega de los proveedores y cubrirse contra las variaciones en la demanda. Entonces, todo eso son lapsos de tiempo que se pueden ir manejando y en función a un consumo estimado diario, usted define días cobertura. Entonces, yo no le recomendaría cambiar las políticas a menos que cambie alguno de estos factores que yo le he dicho, sino más bien que vaya siguiendo la demanda. Si la demanda aumenta, su política debería de responder automáticamente o de apegarse automáticamente a las necesidades de demanda. Ok, por aquí tenemos otra pregunta. Nos dice Roberto Velázquez. ¿Cómo se proyecta la demanda cuando después de 3 meses de alza por la pandemia existe una disminución en la misma? Nuevamente, ok, esto es algo súper interesante. Tenemos que tratar de aislar o entender qué parte de esos 3 meses fue esa alza. A ver, ¿a qué me refiero? Pensemos en números. Si en esos 3 meses yo vendí 100 unidades, ¿sí? Pero antes de esos 3 meses yo venía vendiendo 65 sin tener una estacionalidad específica. Si yo me tendría que haber quedado con 65, entonces lo más lógico, y si ya se desaceleró la demanda, lo más lógico es que yo voy a regresar hacia ese nivel, incluso dependiendo del producto, nuevamente. Por eso es que hay que analizar mucho el tema de las tendencias en el mercado. Si mi producto no es primera necesidad, incluso podría llegar a bajar. En algunos casos, si mi producto es de primera necesidad, tal vez no va a bajar al mismo nivel anterior, sino que todavía queda un poquito arriba, porque recordemos que vamos a ir aperturando por etapas. Entonces, si ahorita se abrió, su demanda disminuyó, ahí ya usted tiene una primera idea de cuál es el impacto real del cierre. Y habría que ver si a medida se va aperturando más, su disminución va a ir siendo mayor. Tenemos que basarnos básicamente en la estadística y tratar de hacer cálculos con las necesidades y las tendencias. Ok, esta siguiente pregunta es bastante parecida a la anterior. Dice, ¿cómo podemos identificar de manera objetiva la elasticidad de la demanda? Sí, a ver, hablar de objetividad en este momento con un evento tan sin precedentes es muy complejo. O sea, no voy a poderle responder
de forma objetiva esa elasticidad de la demanda. Sin embargo, lo que yo sí le voy a decir es observación. ¿Cómo estaba la demanda antes? ¿Cómo fue durante? Y empecemos a pensar que esos son los límites superior e inferior, como le decía el compañero anterior, en los cuales la demanda pueda llegar. Nuevamente, veamos las tendencias. Si mi producto está dentro de las tendencias que incluso en otros países del mundo empezaron a no utilizarse, entonces muy probable mi tendencia va a ser ahí. Por ejemplo, si mi producto, ¿qué tal que mi producto sean mascarillas? Usted puede tener, si usted tenía inventario, usted puede tener un incremento gigantesco al inicio de la demanda y luego tiene un pequeño decremento. ¿Pero por qué razón? Porque probablemente se abrieron las fronteras para ese tipo de productos, porque para ese tipo de productos sí están abiertas, y ya hay más proveedores en el mercado. Entonces, la demanda sigue existiendo. Lo que sucede es que hoy hay más participantes y la participación de mercado va directamente proporcional, en algunos casos con el precio, en otros casos con la calidad. Entonces, usted tiene que analizar el mercado. Por eso es que todo este tema de la demanda tiene que ser tratado no solo desde el punto de vista inventarios, sino que también desde el punto de vista mercadológico y comercial, porque no es solo inventarios. Ok, perfecto. Por ahorita pues ya terminamos con las preguntas, Jaime. Te agradecemos de verdad un montón el tiempo y tu experiencia al compartir pues con nosotros y con nuestros clientes. De verdad les agradecemos a todos los que nos han acompañado. Tenemos un par de mensajitos, de anuncios para que estén ustedes pendientes de qué es lo que tenemos para los siguientes días y así pues puedan seguir participando con nosotros. El siguiente miércoles tenemos otro webinar gratuito que se llama Herramientas para el pago electrónico de tus clientes, código de barra INP. Siempre lo tendremos a la misma hora, a las 10:30 de la mañana. Esperamos pues nos puedan acompañar. Para el 14, 15 y 16 de julio tenemos un seminario donde estamos ya desarrollando con mayor profundidad el tema de gestión de abastecimiento y proveedores en tiempos de crisis. La idea es poder profundizar mucho más en este tema y que las empresas pues, que están interesadas puedan participar en este curso. Y les quiero compartir solicitar el control. Les quiero compartir que el 8, 9 y 10 de septiembre estaremos realizando junto con GS1 Guatemala el evento Fábrica de Negocios. En este año pues será en formato digital. La idea de este evento es poder unirnos los dos GS1 y crear un espacio para que las cadenas comerciales como los supermercados o distribuidores puedan tener un espacio donde reunirse con proveedores, principalmente MIPYMES, ¿verdad? Que puedan reunirse con las pymes y puedan conocer aquellos nuevos productos que pueden ellos vender en el mercado. La idea es que las pymes tengan esta oportunidad de conocer a estas cadenas, tanto de El Salvador como de Guatemala, que puedan tener una reunión de unos 15 minutos, todo sería en formato digital, y que en estas reuniones pues presenten sus productos, de la forma en que tienen de trabajar y que pueda de alguna manera en siguientes reuniones poder establecer algún tipo de negocio o trato entre estas cadenas de supermercado y las pymes. Así que pues ya les contamos la primicia de este evento que vamos a tener el 8, 9 y 10 de septiembre. Así que con GS1 Guatemala y GS1 El Salvador estamos unidos para abrir nuevas oportunidades. Así que les vamos a ir contando más adelante. Para quienes quieran registrarse, pues les estará llegando ya la información con más detalle para que ustedes puedan estar pendientes. Así que, pues sin más por el momento, les agradecemos realmente por su compañía, por su participación y esperamos pues que los siguientes temas sean de su interés. Así que muchas gracias, Jaime, y muchas gracias a todos nuestros participantes. Gracias, pasen buen día. Gracias, adiós.